Hola, soy Teli y hoy aprenderemos a construir nuestra propia tabla de surf. La diferencia con las demás tablas de surf es que esta será hecha con núcleo de cartón. Acompáñenme. Primero debemos elegir las dimensiones correctas de la tabla de surf. Esto lo haremos con ayudas de gráficos y tablas que nos permitirán elegir las dimensiones de altura, ancho y grosor de la tabla según nuestro peso y dimensiones y experiencia al surfear. Ahora tendremos que seleccionar la materia prima. Tenemos dos opciones: usar el núcleo de cartón corrugado con espesores de 4 a 6 milímetros o el núcleo de cartón panel de abeja con espesores preferibles de 10 a 15 milímetros. A continuación se presentan la lista de materiales y equipos necesarios para poder crear nuestra tabla de surf. Recordar que necesitamos tener un espacio amplio y ventilado, ya que estaremos usando materiales tóxicos. Además, los planos y plantillas de la tabla de surf se pueden conseguir en la web. Y no olvidarse de tener en cuenta el equipo de protección personal necesario. Ahora, para armar el esqueleto utilizando un núcleo de cartón corrugado como materia prima, primero se debe colocar el cartón en la máquina cortadora láser o en su defecto utilizar una plantilla de papel y hacer el corte manual. Luego se alinean las cuadernas longitudinales y se coloca una por una las cuadernas transversales. Así iremos dando forma a nuestro núcleo de cartón. Finalmente, una vez colocadas todas las piezas longitudinales y transversales, se colocarán las piezas que definen el borde de la tabla de surf. Si se desea utilizar el cartón panel de abeja como materia prima, primero se deben quitar las láminas externas del panel. Luego, con un cartón mucho más rígido, colocar una quilla en la mitad del panel. Y finalmente aplicar una capa de sellado sobre el núcleo. Luego de la colocación de la quilla y del sellado del núcleo, este debe ser llevado a una máquina fresadora para que nos dé la forma de la tabla de surf. Si no se cuenta con este tipo de herramientas, se puede realizar manualmente utilizando un cepillo eléctrico con mucho cuidado. Una vez obtenido la forma de la tabla de surf en el núcleo panel de abeja, se deben lijar los bordes. Luego aplicar una lámina de cartón en dichos bordes y volver a lijar, utilizando tanto cepillo eléctrico como los diferentes tipos de lijas. Esto ayudará a que el núcleo sea mucho más firme. Una vez obtenido el esqueleto de tu tabla de surf hecho completamente de cartón, debes utilizar la fibra de vidrio y resina epoxi para recubrir tu núcleo. Como recomendación, se debe utilizar fibra de vidrio y glass de 6 a 4 onzas con resina epoxi. El laminado de la tabla vendrá dependiendo del tamaño que hayas elegido. Para una tabla de surf longboard, se recomienda utilizar de 3 a 4 capas de fibra de vidrio por cada lado. Una vez tenido en mente el laminado que vamos a realizar, podemos comenzar el proceso. Primero debemos cubrir con cinta adhesiva el borde de la tabla de surf. Esto ayudará a remover el exceso de fibra de vidrio más adelante. Se debe colocar el esqueleto de cartón de la tabla de surf sobre un banco o mesa, con el fin de colocar luego las telas de fibra de vidrio según el laminado previsto. Luego se deben preparar pequeñas cantidades de resina epoxi para vertirlas sobre el núcleo de cartón. Con ayuda de una espátula y brochas, debes ir esparciéndolas uniformemente sobre la tela de fibra de vidrio. Terminado el laminado de un lado de la tabla de surf, se debe dejar curar aproximadamente entre 3 y 4 horas.
Luego de este tiempo, con ayuda de un estilete, se procede a remover el exceso de fibra de vidrio en el borde, cortando justo en el borde de la cinta adhesiva que se pega. Se debe repetir el proceso de laminado para el otro lado de la tabla de surf y luego cortar el exceso de fibra de vidrio. Una vez terminado el laminado en ambos lados, se procede a pulir hasta obtener una superficie deseada. Ahora resumiremos todo lo aprendido anteriormente. El proceso constructivo de una tabla de surf utilizando núcleo de cartón comienza eligiendo la materia prima. Debemos elegir entre usar el núcleo de cartón corrugado o el núcleo de cartón panel de abeja. Una vez elegida la materia prima, se debe construir el esqueleto de la tabla de surf. La construcción de este esqueleto dependerá de si usamos cartón corrugado o cartón panel de abeja. Una vez construido este esqueleto, debemos aplicar el laminado adecuado. Para ello utilizaremos telas de fibra de vidrio de 4 y 6 onzas, además de resina epoxi. Con ayuda de una espátula y brocha, verteremos pequeñas cantidades sobre toda la superficie de la tabla de surf. Esperamos el tiempo suficiente para que el laminado complete su curado y luego removemos el exceso de tela de fibra de vidrio de los bordes de la tabla de surf. Aplicamos este procedimiento para laminar el otro lado de la tabla de surf. Y una vez acabado el laminado, curado y cortado el exceso de tela de fibra de vidrio, debemos aplicar un lijado hasta obtener el acabado deseado de la tabla de surf. Finalmente, obtendremos una tabla de surf muy particular, que llamará la atención de todos. Este fue el resultado del proceso constructivo de una tabla de surf con núcleo de cartón. Espero que te haya gustado el video.